Y es uno de los ejemplos donde la estimulación cerebral puede ser útil. La estimulación cerebral, que digamos tiene formas tan elementales como las que se muestra en la parte inferior izquierda de esta diapositiva, que consiste básicamente en un dispositivo que contiene una batería y esta batería pasa corriente a través del cerebro. Claro, esto no se hace indiscriminadamente. Hay que saber dónde estimular y qué patrón de ondas utilizar. En la actualidad existen dos métodos esenciales para estimular de forma no invasiva el cerebro. A la derecha están los métodos que utilizan corrientes con varias siglas que representan básicamente los cambios físicos de esos patrones de estimulación. Y a la izquierda, las siglas que representan diferentes patrones de estimulación magnética. Y bueno, esta fue una de las primeras experiencias que tuvimos acá en La Habana, tratando niños con déficit de atención e hiperactividad que no respondían bien a la medicación. Los cerebritos, el área que no es azul, el área que es amarilla y con un color, digamos, rojizo, es el área que se va estimulando, que se va activando con cada uno de los métodos que vemos. Esto ha sido calculado a partir de estudios de imágenes en seres vivos y también mediante modelación matemática. En ninguno de estos primeros grupos de los que les he mencionado se requiere cirugía, ni es necesario operar al paciente, ni sedarlo, ni siquiera que tenga una preparación especial. Si pueden cerrar el micrófono, por favor, donde está abierto, para aplicar el método. Sin embargo, existen otros métodos para casos más graves, para otras enfermedades que no es posible controlar con estos instrumentos, donde sí se requiere cirugía, y es lo que se conoce como estimulación cerebral invasiva. Se implantan, digamos, en la parte inferior de la lámina se está mostrando electrodos hacia la profundidad del cerebro, pero esta aplicación ya tiene características diferentes. Nosotros no vamos a hablar de esta aplicación de la estimulación cerebral no invasiva, a menos que me pregunten directamente por algún caso o alguna duda, y nos vamos a referir exclusivamente a la estimulación cerebral con corrientes desde el cuero cabelludo y a la estimulación magnética de la forma que lo están viendo. Un niño con 7 años en ese momento que recibía campos magnéticos pulsados para tratar de mejorar la conducta. Y además es importante que consideren lo siguiente: no todas las tecnologías que existen en el mundo y en México particularmente se aplican de la forma más correcta. Nosotros vamos a hacer referencia a una serie de evidencias científicas que han sido obtenidas con estas tecnologías que les estoy mostrando, todas ellas. El Cerebrum y la Fundación Todo por EMI cuenta con equipos MaxTeam, que está a la mitad de la diapositiva que les estoy mostrando, y además de estimulación magnética y de estimulación eléctrica Soterix, este que tenemos acá, el primero que aparece en el borde inferior de la diapositiva. Esta tecnología ha sido bien aprobada, bien demostrada, que modifica el sistema nervioso de forma favorable en nuestros pacientes. Pero existe otra tecnología, que es la que voy a mostrar en la diapositiva siguiente, que yo no digo que no sea útil, que no provoque cambios favorables, pero todavía no cuenta con suficientes evidencias científicas. Cuando hablamos de estimulación magnética transcraneal, estamos haciendo referencia a todos estos equipos que aparecen en la línea superior, donde dice TMS. Todos ellos cuentan con suficientes evidencias científicas y han sido aprobados por los comités éticos y médicos de todos los niveles, tanto en América como en Europa. Lo mismo pasa con el uso de la corriente para estimular sobre el cuero cabelludo. Todos estos equipos que aparecen reflejados acá se ha demostrado que sí inducen cambios. Esta tecnología, les comentaba, no necesariamente actúa
mediante los mismos mecanismos a los que vamos a hacer referencia en esta presentación, ¿de acuerdo? Insisto, no significa esto que no sea efectiva, que no sea útil, pero las evidencias científicas están establecidas sobre la base del uso de otra tecnología que es muy diferente a esta que estamos mostrando acá, que no cuenta con el mismo aval. ¿Qué cambios puede inducir la estimulación magnética o eléctrica en nuestro cerebro? Y voy a tratar de ir rapidito para que nada más vean que hay evidencia científica y centrarme en la parte que más les puede interesar tal vez de esta presentación. Mire, toda conducta, hasta el acto de caminar, de sentarse, de hablar, de atender, de estudiar, toda conducta en el ser humano tiene una base eléctrica. Es decir, hay un patrón de ondas cerebrales que se produce cuando caminamos, cuando realizamos un movimiento, cuando pensamos, cuando estamos hablando, y que parte de ese patrón eléctrico forma, digamos que constituye la preparación para realizar cualquiera de estas conductas. De manera que desde el punto de vista teórico, si contamos con alguna herramienta que permite modificar ese patrón eléctrico, ustedes pueden imaginarse que en las personas que no caminan bien por determinado grado de discapacidad y la estimulación acerca ese patrón de corriente al patrón normal que ya está estudiado y es conocido, es posible mejorar la marcha. Lo mismo sucede con el lenguaje, lo mismo sucede con las relaciones sociales, lo mismo sucede con la cognición, con la capacidad de aprender. Y en eso se basa el uso de diferentes patrones de corriente. En tratar de mejorar directamente en las zonas del cerebro que no están funcionando bien el patrón eléctrico que se está produciendo, aumentando o disminuyendo la actividad de determinados grupos de neuronas. Y esto permite, en muchos casos, controlar síntomas como el dolor, la depresión, por ejemplo, más allá de la función motora, que con medicamentos no se logra mejorar. Ese es el aporte fundamental de los métodos de estimulación cerebral. Y aquí se los ilustro en un registro de neuronas muy elemental realizado en animales. Estas punticas, estas espigas que ven en el trazo A son descargas espontáneas de neuronas de la corteza de una rata. Cuando estimulamos con determinado patrón, con el cátodo puntualmente sobre esas mismas neuronas, prácticamente se silencian, disminuyen mucho la frecuencia de descarga espontánea. Todo lo contrario ocurre cuando utilizamos el ánodo, es decir, la polaridad inversa. Aumentan la frecuencia de descarga. Y esta cuestión tan elemental es la base esencial del uso de la estimulación transcraneal con corriente, por ejemplo. Pero en el humano, tanto en el niño como en el adulto, se ha demostrado mediante estudios de resonancia magnética funcional que el contenido de neurotransmisores en las áreas donde uno está estimulando cambia. ¿En qué medida? Pues cambian tanto los neurotransmisores que son excitatorios como los inhibitorios. Y el balance entre la excitación y la inhibición se puede modificar según el patrón de ondas y la colocación de los electrodos que estamos utilizando. De manera que en algunas condiciones predominará la inhibición y en otras condiciones predominará el incremento de actividad, o sea, la excitación de esos grupos neuronales. Hay determinadas sustancias ya a nivel molecular, o sea, más allá del cambio eléctrico, que se ha demostrado que también se modifican. Y todo lo que ustedes lean por ahí como NGF o GF son factores de crecimiento nervioso. En el caso de este primero, BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es un factor esencial para el buen desarrollo de las neuronas. Pero en algunas enfermedades se ha demostrado que su expresión puede ser excesiva y entonces tiene un efecto deleterio, digamos, en las primeras etapas de la vida, como es el caso de los pacientes o de los niños con autismo.
En otras circunstancias es favorable contar con aumento de la producción de estos factores tróficos cuando intentamos recuperarnos de determinada lesión cerebral. Y esta es una investigación en niños autistas puntualmente, donde hemos demostrado que la estimulación cerebral tiende a disminuir la expresión de ese factor neurotrófico derivado del cerebro. Es un trabajo de más de un año de duración que ya fue publicado en una revista de impacto. O sea, estamos trabajando en todo momento con base científica en cuanto a las aplicaciones que les estamos proponiendo a nuestros pacientes. Otros autores han demostrado, otros investigadores han demostrado que no solo se van a modificar las funciones en el sitio donde estamos estimulando, sino, digamos, en otras estructuras, y es lo que representan las imágenes de la derecha. Si estimulamos sobre la corteza cerebral, la influencia de ese campo puede llegar a través de varias sinapsis, de vías interconectadas que existen, hasta estructuras bien profundas del cerebro o en la parte anterior y superior del cuerpo calloso, que se conoce como giro singular anterior, que es muy importante en cuanto al control del contenido emocional. Es decir, el efecto no solo va a ser local en el sitio donde estamos colocando el electrodo o cuidando la bobina, sino que en otros sitios distantes puede haber influencias beneficiosas, quiero decir. La primera aplicación de todas las que existen fue el tratamiento de la depresión. Esto fue en el año 2008, pero mucho tiempo antes ya se utilizaba. Y les estoy mostrando una de las láminas de esta investigación que fue finalmente aprobada por la FDA en Estados Unidos y que a partir de ella pues fue que se ha propuesto el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión resistente a fármacos en adultos, ¿ok? Pero no solo en adultos, ya existen también aplicaciones en niños y adolescentes para el tratamiento de la depresión con buenos resultados. Claro, llegamos aquí cuando los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia y las demás terapias de apoyo que pueden recibir estos pacientes no son suficientes, ¿de acuerdo? Si con un solo medicamento, con un esquema muy básico, mejora el estado de ánimo, pues muchas veces no hay que recurrir a la estimulación cerebral no invasiva. Si se requiere este medicamento durante un periodo prolongado, digamos 1 año, 2 años, 3 años, le puede resultar más económico al paciente ser tratado con estimulación cerebral que con farmacoterapia. Nosotros somos el criterio de que los mejores resultados se obtienen combinando todas las cosas, es decir, utilizando a la vez el fármaco, la psicoterapia y la estimulación cerebral. Y en esta diapositiva les estoy presentando las diferencias que existen entre lo que se requiere para un tratamiento electroconvulsivo, que no es lo que nosotros realizamos, y un tratamiento con estimulación cerebral no invasiva. Fíjense cuántos profesionales deben estar alrededor del paciente con monitorización de funciones vitales, con la inyección de medicamentos relajantes musculares, de sedantes, porque en este caso provocamos una convulsión, cosa que no sucede con la estimulación magnética. Es decir, acá el individuo, el niño o el adulto, llega por sus propios pies, se sienta, recibe la terapia e inmediatamente se retira sin ningún efecto adverso. Puede incorporarse a las actividades de la vida diaria absolutamente sin ningún problema. Y les decía que estas son terapias que ya se utilizan en la infancia y en la adolescencia, con muy buenos resultados en la depresión. Nosotros no nos hemos dedicado o no hemos investigado especialmente en pacientes con depresión, pero la usamos con mucha frecuencia acá en La Habana y la hemos utilizado también con éxito en México. ¿Cuáles son las indicaciones generales de la estimulación cerebral no invasiva? Bueno, todas estas que ven ahí, y es posible que existan algunas más. En rojo están las que han sido aprobadas con un nivel de evidencia científica elevado por la FDA y por otras organizaciones internacionales, pero todas las que les estoy mostrando cuentan con respuestas favorables a nivel de la asistencia, es decir, en el tratamiento de pacientes
día a día. Algunas de esas serán mencionadas ya con resultados de investigaciones en el curso de esta presentación. Pero yo los invito a que vayan escribiendo sus preguntas, las dudas que puedan surgir, de manera que al final de la presentación pues directamente puedan plantear todas sus preocupaciones. Un aspecto importante es que no existe una fórmula única para tratar a todas las enfermedades neurológicas. Es decir, cada paciente, cada enfermedad lleva un protocolo diferente, un protocolo que puede ir cambiando a lo largo de la evolución del paciente. Y esto no es mágico, ¿verdad? Partimos del precepto de que es una terapia que no cura ninguna enfermedad e insistimos en esto, pero permiten el control de síntomas que es posible que no se hayan logrado controlar con los tratamientos convencionales hasta el momento en que acuden a un especialista que conoce sobre la estimulación cerebral no invasiva. Y en nuestra escuela, o sea, nuestra idea es que los mejores resultados, como les dije anteriormente, no se obtienen excluyendo tratamientos, sino se obtienen sumando tratamientos. Claro, tratamientos que se deben sumar sobre todo cuando tienen base científica suficiente para ello. Yo intentaré convencerles con los resultados que les iré presentando que hay una serie de enfermedades o situaciones o condiciones clínicas que cuentan con suficientes evidencias científicas en el mundo y además un servidor ha tenido el placer y de dedicarse a este campo por entero hace más de 20 años y estamos transmitiendo los mejores resultados a los que podemos llegar. Fíjense, el tema de los niños sí ha sido complicado, que entre los años 90 y hasta los años 2013, 14 aproximadamente, tratar un niño con alguno de estos métodos de estimulación cerebral era prácticamente excepcional. Solo estaba autorizado, permitido y se veía bien en el ámbito científico y médico cuando la situación era excepcional. ¿Por qué? ¿Por qué? No por el temor o por la evidencia de efectos adversos que puedan disminuir la calidad de vida o empeorar la enfermedad de nuestros pacientes, sino más bien por la falta de evidencia. Es decir, no había evidencia de que hiciera daño en niños, tampoco había evidencia de que favorecieran suficientemente la evolución como para proponerlo como alternativa de tratamiento. Afortunadamente, esto cambió y ya existe una gran experiencia en instituciones a nivel mundial que son referencias en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Australia, en Inglaterra, y ya no se restringe su uso en niños, todo lo contrario. Se exhorta a que cada vez se utilice como una alternativa importante para resolver cuadros, para mejorar la calidad de vida en pacientes en los que el tratamiento convencional no ha sido suficiente. Y este es un trabajo de una institución canadiense que ha aplicado más de 3.5 millones de estimulaciones en niños y adolescentes sin efectos adversos importantes. Los efectos adversos de los cuales vamos a ver en algún momento y aparecían recogidos acá en esta tabla de los años 98, esto no ha cambiado. Realmente los principales efectos adversos son la molestia local, que se puede expresar de diversas formas por la contractura ligera de los músculos de la calota craneal o cierta ardentía en el sitio donde colocamos los pads, los electrodos para la estimulación eléctrica. Puede quedar cierta cefalea muy ligera después de la estimulación y el más temido de todo es la convulsión. ¿Por qué? En teoría, porque estamos induciendo corrientes en el cerebro. Y yo les mostré anteriormente una descarga epiléptica que puede generar una crisis clínica. ¿Qué sucede? Que no todos los protocolos, como les mencioné ya unas diapositivas atrás, se pueden utilizar en todos los pacientes. Hay que conocer cómo funciona esto y
seleccionar el protocolo ideal para provocar cambios favorables en nuestros pacientes. Ahí está la clave de todo. Ninguno de estos efectos adversos realmente se sostiene en el tiempo y existen normas bien definidas, bien establecidas, que uno debe respetar para obtener los mejores resultados libres de efectos adversos en nuestros pacientes. Acá les estoy mostrando un niño muy hiperactivo. Un niño, dicho sea de paso, donde hay dos diagnósticos. Tiene un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo y un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, cosa que puede suceder. No es lo más frecuente, pero puede suceder. Es un niño que nos llamó mucho la atención y que fue uno de los candidatos a tratamiento con la estimulación cerebral no invasiva. Pero antes del 2014, esto era un problema. Ningún comité de ética institucional, ninguna revista científica te aceptaba publicar un trabajo con niños. Nosotros tuvimos el privilegio de ser de los primeros a nivel mundial, conjuntamente con un grupo de colaboradores en La Habana, de publicar resultados favorables de tratamiento de niños con déficit de atención e hiperactividad en el año 2014. Un trabajo que inscribimos tan temprano como en el 2010 y nos llevó, a pesar de un grupo muy pequeño de niños que comenzamos a estudiar, con el objetivo únicamente de demostrar que la estimulación magnética transcraneal era segura, tolerable y se podía utilizar en población pediátrica. Bueno, pues este ensayo clínico se inscribió bajo la supervisión de la FDA en la página web de ensayos clínicos del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y afortunadamente terminó a buen término. Aquí el tratamiento duró solo una semana. Para nuestra sorpresa, además de ser muy bien tolerado por todos los niños, los padres y los maestros nos decían con las escalas que evaluamos posteriormente que los niños estaban mucho mejor, que tenían una conducta mucho mejor a cómo estaban antes de iniciar con la estimulación. Y esto nos motivó pues a ir un poquito más lejos y enfrentarnos a enfermedades más complejas todavía, como es el caso del trastorno del espectro del autismo, donde muchos colegas nos decían, pero eso que quieres hacer no es posible. Bueno, claro, en ese año, estamos hablando de 2014, 15, 16, en esos años nadie hablaba de la posibilidad de estimular el cerebro de niños autistas y lograr estimular el cerebro con estas características, con esta tecnología y lograr cambios favorables en ello. Primero, es muy difícil lograr la colaboración, pero este trabajo en sus inicios nos sorprendió. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar los trabajos del investigador de origen colombiano asentado en la Universidad de Louisville en Estados Unidos, Manuel Casanova, quien describió en el año 2014, 2015 fue, que el cerebro de los autistas tenía una particularidad. Las neuronas tendían a ser más pequeñas y estaban más pegadas en las capas de la corteza cerebral que en población no autista. Y este espacio entre las neuronas es clave para filtrar la información sensorial. De manera que este autor planteaba que este espacio, conocido como neurópilo, tenía una función como una especie de cortina de baño que impedía que el agua que sale de la ducha, de la regadera, salga del espacio que constituye la bañadera. Y ese era el efecto filtrante. Cuando se perdía ese efecto de cortina de baño, pues el individuo no era capaz de filtrar bien la información y en un contexto determinado, pues los estímulos del ambiente relevantes a lo que hay que prestarle atención no recibían una respuesta adecuada. Y esta es la teoría que nosotros tomamos y partiendo de la misma propuesta del investigador, conociendo que existía la estimulación cerebral no invasiva, puntualmente la estimulación magnética transcraneal, y que con determinados patrones de estimulación se podía mejorar
la inhibición, se podría mejorar el funcionamiento de esos espacios entre las neuronas, se podía también mejorar el mecanismo de filtraje sensorial. A este tema de filtraje sensorial están relacionadas muchas alteraciones que se ven en los pacientes autistas. E inmediatamente nos dimos la tarea de ver un ensayo clínico de un pequeño grupo inicial que se publicó, en realidad estuvo listo en el 2017, pero se publicó en el 2018 en la Revista Mexicana de Neurociencia, donde se demostró que tanto la estimulación magnética como la eléctrica modificaban de forma favorable las escalas clínicas que se utilizaban como evaluadores para medir los cambios ante el tratamiento. Y además de eso, la figura con las cabecitas que les muestro abajo representan la conectividad entre diferentes áreas cerebrales. Pues se demostró que la estimulación modificaba la conectividad, los patrones de conectividad que existían en estos pacientes. Posteriormente continuamos avanzando y bueno, esta diapositiva muestra cómo se realiza un tratamiento en un adolescente con trastorno del espectro del autismo que colabora, en este caso magnético a la izquierda, y una niña que no colabora tanto. En este caso puntualmente los padres fueron los que le colocaron el estimulador bajo nuestra asesoría y observen que ellos pues no presentan dolor, no se quejan de nada, la niña está jugando, es un procedimiento realmente en ambos casos muy noble. En el caso de la estimulación magnética se requiere un poquito más de colaboración por parte del paciente. En el caso de la estimulación eléctrica, pues puede permitirse el movimiento en general de la cabeza, el cuerpo. Claro, no se deben despegar los electrodos del cuero cabelludo porque entonces se pierde efectividad. Y en el caso de la magnética, la cabeza debe estar quieta, lo más quieta posible, porque igual se corre el riesgo de que se pierdan impulsos en la zona donde uno se está focalizando para la estimulación y no llega a ser igualmente de efectiva. Y este es un trabajo más extenso ya, el seguimiento de un grupo de pacientes con un diseño muy particular, donde pueden apreciar que la conducta del niño, si bien no es completamente normal, el después está a la derecha, el antes está a la izquierda, hay muchas menos estereotipias, hay incluso tics fonatorios, y las escalas clínicas en todos estos niños disminuyeron y se mantuvieron después de un ciclo de 20 sesiones de tratamiento durante 6 meses. Y a los 6 meses existió una tendencia al empeoramiento en alguna de ellas, en alguna de esas escalas, especialmente por el incremento de las estereotipias, por el incremento relativo, es decir, no tenían más estereotipias que al inicio. En realidad se mantuvieron con menos estereotipias, pero en esa evolución con tendencia a la mejoría empeoraron un poquito alrededor de esa fecha. Tuvimos la suerte, bueno, aquí les muestro los otros niños, el audio va a interrumpir un poquito, pero ahí tienen el antes y el después en todos los casos que les estoy mostrando. No son los mejores pacientes, son pacientes de nuestra muestra. O sea, todos en realidad mejoraron de esa manera. Y aquí tienen el primero que les mostré con mucha hiperactividad. Observen el grado de organización que ya presentaba su conducta cuando se evaluó por segunda vez. Se dice que no hay nada como una imagen para convencer. Pues bueno, ahí tienen los videos de pacientes que han recibido este tratamiento sin que se haya modificado ningún otro aspecto de su tratamiento farmacológico o de manejo cognitivo-conductual. Tuvimos la fortuna de que el propio Manuel Casanova, que conocía de nuestro trabajo, nos invitó a escribir un capítulo de un libro donde presentamos el seguimiento de estos pacientes hasta un año después de haber sido tratados y los resultados favorables se mantuvieron durante un año. ¿Qué hay con esto? Que existe riesgo, como en otras enfermedades, que después de un ciclo de tratamiento los efectos duren un tiempo determinado.
Cada autor o cada experto tiene su experiencia. En nuestra experiencia, que es común a muchos otros autores, nosotros proponemos que se realicen ciclos de seguimiento donde el paciente reciba determinados retoques a lo largo del tiempo. De esta manera se puede evitar que, digamos, entre los 6 meses y un año, que es lo que describe la mayoría de los autores, los pacientes empeoren o cese el efecto del tratamiento y haya que repetir un nuevo ciclo de tratamiento. Lo que más comúnmente sucede es que a lo largo del seguimiento, y les estoy hablando que mejoran en todas las esferas, es decir, mejoran en las relaciones sociales, mejoran en la comunicación, mejoran en la conducta, mejoran en cuanto a habilidades motoras, mejoran como seres humanos. Su calidad de vida y la calidad de vida de la familia comienza a ser mejor. Repito, no cura la enfermedad y en ningún caso se trata de cambiar un niño por otro. Es decir, no podemos reprogramarlo al 100%. Pero esta terapia, conjuntamente con las terapias convencionales, pues sí los lleva a un mejor nivel de funcionamiento, sin duda ninguna. Todos se benefician de esta manera. Y una pregunta que surge con frecuencia. Bueno, existen los dos métodos, eléctrico y magnético. ¿Cuál es mejor para mi niño? Depende de muchos factores. Depende de que su niño lo tolere. Depende de que existan evidencias científicas suficientes para usar de preferencia uno u otro. Y hay que guiarse por todo eso. Por ejemplo, es una investigación que es nuestra, que está en vías de publicarse, donde se ha comparado los cambios que tienen lugar en niños autistas con estimulación con corriente y con estimulación magnética. Y las diferencias prácticamente son inexistentes. Si evaluamos los cambios en conectividad del cerebro, podemos ver que la estimulación magnética, si comparan el antes y el después, la estimulación magnética en realidad induce más cambios en las conexiones del cerebro. De manera que extendimos un poquito esta investigación para tratar de demostrar que en efecto la estimulación magnética era superior a la eléctrica para el tratamiento de niños con trastorno del espectro del autismo. Y constantemente pues teníamos la afluencia de pacientes que nos envían nuestros colegas de todo el país, incluso en México, pidiendo estimulación magnética. Y nosotros le decíamos, pero es que en ese caso puntualmente es más conveniente la eléctrica. Pero la magnética es más conocida o ha sido más conocida a lo largo de todos los años. Bueno, pues investigando para ver de qué manera encontramos argumentos convincentes en cuanto a la efectividad o a la superioridad de un método sobre otro, llegamos al análisis de algo que se denomina tamaño del efecto. Y observen acá nada más estoy mostrando una escala, que es la escala para el control del tratamiento en el autismo, donde más hacia la izquierda están los resultados de los pacientes donde se utilizó TDCS, que es una modalidad de estimulación eléctrica. Y más a la derecha, pero por debajo del cero también, están los resultados de los pacientes que recibieron estimulación magnética. ¿Qué significa esto? Que los síntomas disminuyeron mucho más en los pacientes que recibieron estimulación eléctrica. Y esto no era un resultado esperado por nosotros. O sea, nosotros esperábamos, en efecto, como piensa la mayor parte de la comunidad científica, que la magnética podría ser mejor porque es más fuerte, porque induce más corriente, pero la práctica, las investigaciones, los resultados científicos están demostrando que no necesariamente tiene que ser así. Son resultados, son investigaciones que están en curso y que deben ser replicados, pero es un dato importantísimo en estos momentos y es un aporte a nivel mundial. Existe toda una cadena de países e investigadores que colaboran en el sentido del desarrollo de métodos de neuromodulación para el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo. Este es un artículo que nos sorprendió porque no sabíamos eso. Pues en azul está Cuba
Y eso se debe en gran medida al trabajo de nuestros grupos, los grupos que integramos en La Habana, fundamentalmente, que trabajamos la estimulación cerebral no invasiva en el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo. Lamentablemente, y estamos por cambiar eso, México, la zona que está en gris, son países en general que no han establecido relaciones de trabajo ni proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo de la neuromodulación en los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, conocemos que en México hay muchos expertos trabajando sobre el tema, ofreciendo tratamientos, pero a nivel de la comunidad científica, pues no se expresan esos resultados de alguna manera. Les decía, estamos por cambiar eso, porque es importante documentar con evidencia científica que el método que se está utilizando para tratar a nuestros niños o a nuestros pacientes en realidad tiene elementos que lo sustentan, más allá de lo que se puede publicar en Facebook o lo que se puede dar en una cadena de noticias que no es exactamente ciencia de lo que se habla. Pues otro aspecto que nos interesa desarrollar es la potenciación de los efectos de la rehabilitación convencional que se aplican, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral infantil. Y es una línea de investigación que nos ha permitido demostrar que las escalas clínicas mejoran mucho más en aquellos pacientes que reciben estimulación cerebral, como es el caso de esta investigación, donde los que no mejoran, que están en rojo, fueron la mayoría del grupo que recibió estimulación placebo en esta investigación. Sin embargo, en verde, la mayoría mejora. Esto es un elemento muy importante también y da pie a una pregunta. ¿Será mejor estimular al paciente antes de ir a la rehabilitación o será mejor estimular al paciente durante la rehabilitación? Aún no tenemos respuestas convincentes para esto, pero estamos también investigando. La epilepsia fue una de las enfermedades en las que estaba contraindicada la estimulación inicialmente. Pero después de una serie de investigaciones, pues los investigadores hemos llegado a la conclusión de que es factible tratar al paciente epiléptico y disminuir las crisis. Y en este momento hemos realizado varias investigaciones sobre epilepsia, pero ahorita en La Habana y también en México, dentro de poco vamos a comenzar a tratar pacientes con epilepsia fármaco-resistente de tipo Lennox-Gastaut. Son pacientes cuya calidad de vida se ve muy deteriorada por la cantidad de crisis que presentan y por la mala respuesta al tratamiento médico. Y acá les estoy mostrando los resultados de un ensayo clínico donde todavía no puedo develar el método de tratamiento que se está utilizando, solo lo sé yo. De hecho, en la práctica, cuando hace falta alguien, pues solo lo aplico yo. Se observa una disminución muy importante en el número de crisis en el grupo y lo que estamos viendo ahí son las diferencias, ¿ok? Las diferencias de la cantidad de crisis iniciales y finales en 3 métodos de estimulación diferentes. Las barras en rojo representan al grupo cuyo tratamiento parece ser el más efectivo. Y esta va a ser otra novedad que en breve será publicada en la literatura. Y a la derecha tienen un electroencefalograma representativo, la parte de arriba, cómo estaba el electroencefalograma de ese niño, de un niño que participó en esta experiencia antes de la estimulación, cómo estaba después de la estimulación. Créanme que eléctricamente expresa mucha mejoría. Bueno, no solo estamos intentando aplicar la estimulación cerebral en pacientes o personas con cierto grado de discapacidad. Estamos tratando de mejorar el funcionamiento también en, digamos, en personas normales, entre comillas, o normotípicas. No solo nosotros, esto está pasando a nivel mundial. Existen evidencias de que podemos mejorar tanto la capacidad física, es decir, el rendimiento físico, podemos mejorar la resistencia a la fatiga, podemos mejorar la concentración, la memoria, la coordinación
óculo-manual, a tal punto de que hasta en la esfera militar pues existen investigaciones que apoyan el uso de esta tecnología. Nosotros no hemos llegado a tanto, pero sí contamos con experiencias en adultos jóvenes, estudiantes universitarios, que nos permiten afirmar que determinado patrón de estimulación, sobre todo si se aplica antes de la terapia, incrementa el rendimiento físico, a tal punto que una persona puede caminar cerca de 40 metros más, lo cual no es despreciable, durante 6 minutos o en 6 minutos si recibe la estimulación en comparación con otra persona que recibe la estimulación placebo. Esto, créanme, para cualquiera de nosotros puede ser muy importante. Ahora, imagínense en personas que depende su profesión de rendimiento físico. Y al parecer, el elemento que es más modulable, que es más modificable, es la resistencia a la fatiga. Sí, la resistencia a la fatiga tiende a aumentar en cuanto a la percepción subjetiva de la fatiga en este grupo que rinde más. Y desde el punto de vista cognitivo, se están desarrollando investigaciones en niños con diversos grados de discapacidad en la esfera del lenguaje, en la esfera del aprendizaje, con trastornos específicos del aprendizaje, en la tartamudez, en la dislexia también, y los resultados son favorables. Pero esta investigación que les estoy mostrando ahora, o estos resultados de la investigación, aquí se trató de mejorar el rendimiento cognitivo en cuanto a memoria de trabajo u operativa, que es la que necesitamos habitualmente nosotros para decidir determinadas respuestas en fracciones de segundo con la información que contamos en el medio. ¿De acuerdo? Es una respuesta que cuenta con diversos tipos de información en un momento determinado. Es una de las funciones ejecutivas del cerebro, la memoria operativa o de trabajo. Y se demostró que el número de errores que cometían estos individuos, estos sujetos experimentales, todos normotípicos, durante una tarea bastante estresante que tenía como base operaciones matemáticas, era mucho menor en el grupo que recibió la intervención que les mostramos con color rojo, que es una forma de estimulación eléctrica transcranial en frecuencia de ruido aleatorio. Esperamos que pronto esté también disponible este tipo de aplicación en Cerebrum o en la Fundación Todo por EMI. Esta es otra investigación que está en curso, la está desarrollando un residente nuestro, casualmente un residente mexicano que está estudiando medicina física y rehabilitación en La Habana, en mi hospital, y que se basa en acelerar mediante la estimulación cerebral no invasiva el aprendizaje motor, que está estandarizado internacionalmente, que se conoce como tablero Lafayette. Pues en este tablero la persona va a realizar determinadas operaciones, las cuales aprende por primera vez, y descartando mediante diseño experimental el efecto del aprendizaje con la repetición, hemos logrado demostrar de la misma manera que existe una intervención puntual que mejora, que potencia estos resultados del aprendizaje motor. Fíjense cuántas aplicaciones se pueden derivar de este tipo de estimulación, y no solo en pacientes, pero por supuesto estos elementos que estamos obteniendo en sujetos sanos son extrapolables al campo del tratamiento en nuestros pacientes para mejorar diversas esferas. Vemos las indicaciones. Bueno, en rojo les decía que están resaltadas aquellas que cuentan con más bases científicas. Ahora, yo como papá, si tengo un hijo con determinados grados de discapacidad en una esfera determinada, ¿qué hago? Si viene alguien y me propone este tipo de tratamiento. Bueno, por supuesto, busco en internet la literatura que esté a mi alcance y me voy a encontrar con el dilema de que el tratamiento con estimulación cerebral no invasivo está aprobado o cuenta con más evidencia para estas enfermedades. Entonces no le presto atención.
Ok. Esa puede ser una actitud que puede ser correcta también. Es decir, yo puedo esperar a que la ciencia cuente con suficientes evidencias para apelar o aplicar por una alternativa de tratamiento de este tipo. Pero es que al margen de lo más aceptado, existen experiencias con base científica que se publican todos los días, donde se describen tratamientos eficaces en prácticamente todas estas enfermedades que les estoy relacionando. Así que lo más inteligente es ir a buscar un poco más de información, porque ahí se encontrarán, por ejemplo, que las enfermedades que aparecían en rojo son las enfermedades en las que se ha aprobado este tratamiento solo por la FDA. Pero existen otras organizaciones europeas, en Canadá, en Australia, en Alemania, en Inglaterra, que son equivalentes, que han aprobado otros tratamientos o tratamientos equivalentes para otras enfermedades. Porque hay una verdad de base en todo esto. La enfermedad no se detiene. El tiempo sigue pasando. Por ejemplo, la FDA aprobó la estimulación magnética para el tratamiento de la depresión 15 años después de que se publicaran y se presentaran en la comunidad científica las primeras evidencias sobre su eficacia para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Y eso es un problema. En esos 15 años, ¿saben cuántos pacientes perdieron la oportunidad de ser tratados con estimulación magnética? Incalculable, ¿no? Y por otro lado, hay etapas en la vida que son claves para dar un gran salto en capacidad funcional en nuestros niños. Si dejamos pasar ese momento que puede ser crítico, puede mejorar en etapas más tardías, pero la capacidad inherente del sistema nervioso, que se conoce como neuroplasticidad, también se sabe que va disminuyendo con la edad. Y no es lo mismo iniciar un tratamiento de neuromodulación en la infancia para tratar de potenciar algunos resultados que pueden llegar a ser hasta un 40% más de los que obtenemos con los tratamientos convencionales, que esperar a que cumplan 20 o 30 años, donde prácticamente ya está comenzando biológicamente el envejecimiento y la capacidad de aprender cosas nuevas, de aumentar el rendimiento físico, de corregir determinadas esferas donde no se funciona de forma adecuada, va disminuyendo. Así que mi consejo como papá es que se busque evidencia científica si la conversación con el médico tratante o con el experto en el tema no es suficiente para convencerlo y aportarle elementos suficientes para decidir por apostar por un tratamiento de este tipo. En calidad de expertos, les aseguro que casi todas las, por no decir todas, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas se pueden beneficiar de la estimulación cerebral no invasiva. Existen evidencias científicas a las cuales aún no hemos llegado con investigaciones, como es el caso, ya se los mencioné, de la dislexia, de la tartamudez y de otros trastornos que aparecen sobre todo en la infancia. Pero hay otros grupos en el mundo que ya han ofrecido resultados de investigaciones en el tratamiento de estos trastornos. Y nuestro trabajo, o parte de nuestro trabajo, consiste en actualizarnos constantemente de cuáles son los procedimientos más indicados en cada contexto. Las enfermedades que le he mostrado no son las únicas que tratamos. Tratamos un amplio grupo de enfermedades, prácticamente todas las que están en el listado que les he mostrado. Pero no en todos los casos hemos desarrollado investigaciones. Ahora, nuestras investigaciones nos han favorecido en poder llegar a propuestas que son exclusivas prácticamente de nuestro grupo y que el grupo del CIREN, del Hospital Pedro Borrás, también en La Habana, han extrapolado. Hemos trasladado a México a la Fundación Todo por EMI, y esta metodología basada en evidencias científicas, basada en una experiencia que ya es vasta, es bastante amplia,
es la que ponemos en práctica en México. Ni en México ni en La Habana experimentamos como conejillo de India por primera vez con un paciente al cual le estamos ofreciendo el tratamiento. Hacemos investigaciones como investigaciones, pero cuando ofrecemos el tratamiento, pues ya es sobre base sólida y sabemos que va a funcionar de cualquier manera. De manera que con frecuencia nos preguntan, bueno, ¿y por qué tomamos tratamiento con ustedes y no con otros? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Qué puede hacer que yo me decida? Entre otras cosas son estas que le estamos mostrando. Primero, aunque no tome tratamiento con nosotros, nosotros después de evaluar su caso o el caso de su niño, le sugerimos cuál puede ser la mejor opción, aunque en base a nuestra experiencia, aunque vaya a tomarlo a otro centro, ¿ok? Pero nosotros le garantizamos que entre todo el colectivo que evalúa y trabaja en la aplicación de estos protocolos de estimulación, hay una experiencia realmente de años. Nuestras instituciones se pueden considerar pioneras a nivel mundial en el tratamiento de niños, tanto con enfermedades psiquiátricas como con enfermedades neurológicas o sus secuelas. Toda la metodología que le proponemos está basada en evidencias científicas, algunas de las cuales les he mostrado, otras por cuestiones de tiempo y de otra información vinculada con investigaciones que están en curso que no puedo dar, pues no se las he podido mostrar, pero créanme que es una línea de trabajo que marcha muy bien. Tanto en México como en La Habana utilizamos tecnología de punta, es decir, en todos los casos es tecnología de avanzada, de las que mostré que está avalada tanto por la FDA como por otras instituciones a nivel internacional. Ahí no se ofrece ninguna duda de que se sabe que se está trabajando con un equipo que es validado, ¿de acuerdo? Y eso no basta, los tratamientos son personalizados en cada paciente. Les decía que un solo protocolo no resuelve todos los problemas. Incluso en un mismo paciente, con el tiempo, con el seguimiento, porque como decimos acá, no lo abandonamos después de un ciclo de tratamiento, es decir, lo acompañamos a lo largo de su evolución, podemos ir modificando las áreas que se van estimulando en función del grado de recuperación que vaya adquiriendo el paciente. Y esto es un elemento clave. En muchos sitios se hace siempre lo mismo. Y cuando usted llega, pues es el mismo protocolo y en el mismo sitio con los mismos parámetros. Esto no es correcto. Porque su cerebro, el cerebro en el niño cambia más todavía, cada día, cada semana, cada año. Y a veces hay que acompañar al niño durante varios años para apoyar el proceso de aprendizaje, el manejo de la conducta, entre otros fenómenos. Importante es no proponer metas ni crear expectativas que no sean objetivamente alcanzables. Y yo no me canso de decir esto. Sí, pueden encontrar algunos sitios, algunos expertos que le dicen cuando es realmente difícil que logre caminar. Otros que le dicen que lo van a curar cuando ya yo les he adelantado, no cura ninguna enfermedad, pero sí logra resultados hasta un 40% superior al de los tratamientos convencionales cuando se utilizan de forma conjunta. Y esto es un mensaje realmente importante. No lo tenemos acá, pero el otro lado es el costo. México en general no es uno de los países donde sea el más alto, con un costo realmente muy elevado. Yo por EMI se está trabajando para ofrecer precios asequibles a todos ustedes, aunque el costo es promedio con respecto, en este momento, con respecto a la generalidad de lo que se ofrece en México. Créanme que en la práctica se particulariza en cada caso y se aplican medidas especiales para lograr que la mayor parte de los pacientes que lo requieren reciban. A
que mi niño se beneficiaría con la estimulación cerebral no invasiva, pues sí. Estoy seguro que muchos síntomas de los que puede tener su niño o niña, o tal vez usted, pueden mejorar con el tratamiento de estimulación cerebral no invasiva. Claro, cada caso es particular. Cada caso hay que evaluarlo con el tiempo y en las dimensiones a tratar el protocolo ideal, que no provoque daños y sí provoque beneficios. Siempre y cuando el tratamiento, otros tratamientos con física, logofoniatría o de otro tipo, se obtendrán los mejores resultados. ¿De acuerdo? Pero también se pueden beneficiar niños considerados como sanos o adultos considerados como sanos. Hay momentos en la vida en los que uno se encuentra menos concentrado, ¿verdad? Se le olvidan las cosas y puede ser parte del estrés que vivimos a diario. De aplicación puede ayudarlos o ayudarnos a todos a mejorar. Pues les agradezco su presencia, los invito a que me hagan preguntas si hay dudas en alguna cuestión particular y considerando que pronto estaré de visita en Fundación Todo por EVI, pues sin pena ninguna se pueden acercar, agendar una cita y en caso particular podemos ayudar. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aide González y soy mamá de paciente de Jimmy y tengo 3 preguntas, doctor. La primera es, en los estudios que han hecho hasta el momento y bueno, sobre todo también, digamos que en función a los estudios que ya han sido aprobados por FDA, que serían los de depresión, etcétera, ¿hay alguna alguna reacción adversa identificada o común identificada post-tratamiento? ¿Largo plazo o a corto plazo? Ambos. Bueno, mire, a corto plazo le mencioné básicamente la cefalea. Dependiendo del método, los electrodos para estimulación con corriente generan al inicio ardentía en la zona por la corriente a través de la piel. Si uno limpia bien la piel, se hidrata bien la piel y no hay ninguna sustancia que empeore la conductividad de la piel, esto no pasa. Hay personas, hay niños que ni siquiera perciben el paso de la corriente, cuando el paso de la corriente a través de la piel les ofrece poca resistencia. Es común que exista cierta soñolencia después de tomar una de estas terapias. Digamos, no es un nivel de somnolencia que impida que la persona se quede dormida realizando alguna actividad, pero puede siesta cuando no era su costumbre tomar siesta, se siente un poco más relajado. Con la estimulación magnética, lo más frecuente es la cefalea, una sensación de peso en el área que se está estimulando, que habitualmente no requiere medicación. En miles de pacientes que nosotros hemos tratado, en ningún caso se ha requerido de medicación cuando estamos ofreciendo tratamiento. En investigaciones han sucedido otras cosas, pero porque a veces uno sale de los valores seguros para probar determinados efectos de la estimulación en una investigación. Pero trabajando dentro de los valores considerados seguros, no hay efectos adversos a largo plazo, ni en los pacientes, ni en los operadores de los equipos. ¿Está bien? Perfecto, entonces estos serían como efectos inmediatos y por lo que entendí en la corriente es más una cefalea por el contacto eléctrico con la piel, ¿cierto? Que sería más como una Correcto, especie de toro quemazón, no tanto como dolor de cabeza. correcto, así es. Y doctor, mi siguiente pregunta es, usted mencionó que se realizaban protocolos personalizados. Me imagino que obviamente el margen de población que usted tiene para los estudios pues es diverso. ¿Se refiere personalizado por diagnóstico y por edad normalmente o incluso diagnóstico? ¿Cuál es la diferencia para la personalización del protocolo? Se personaliza por edad, por diagnóstico de discapacidad. Y estos, Partiendo ajá.
Perdón, adelante, doctor. Sí, a ver, ¿usted es mamá de algún niño que tiene algún diagnóstico puntual? Sí, ahora está como retraso generalizado del desarrollo y también le iba a Ok. preguntar, la otra pregunta es porque él tiene 3 años, entonces ahorita tiene temas con lenguaje, en algún Ujú. momento le encontraron algunos movimientos estereotipados, pero ahorita Ok. la valoración, la última valoración con el neurólogo fue retraso generalizado del desarrollo. Estamos alrededor de 1 año y medio abajo de lo que debería él ya estar logrando. Ok, vamos a tomar como ejemplo el caso de su niño, del cual no tengo otra información. Con la información que me está dando, le puedo decir lo siguiente. Primero, el método más adecuado por el grado de colaboración que se puede lograr con un niño de 3 años es el eléctrico, para permitirle cierto grado de libertad. Segundo, hay que, a partir de los 3 años, ya se puede utilizar con parámetros que se sabe que son seguros. Es decir, en ninguna condición, trabajando en esos límites, se va a provocar un daño. ¿Ok? Segundo, hay pueden estar afectadas. Vamos a poner por delante una de las que más pesan, lenguaje y motricidad. De mutuo acuerdo con sus terapeutas y con el equipo que lo evalúe y con usted también, debemos decidir qué priorizamos o por dónde empezamos. Es decir, en esos casos donde existe un área o más de un área con discapacidad, hay que identificar cuál es la que más pesa en estos momentos para su adaptación social. Con sus similares, la dificultad para caminar, las caídas, y en función de características, básicamente, pues seleccionaríamos estimulación de áreas motoras primarias o áreas del lenguaje como primera intención. ¿De acuerdo? Ahora, si el niño, además de eso, tiene asociado algún trastorno de conducta, digamos que no es muy obediente, hace rabietas con frecuencia, hace berrinches, y eso afecta en mayor medida la normalidad en el seno familiar o la interacción con otros similares, pues hay que priorizar el tratamiento de conducta. En eso se basa, en así desde el punto de vista la personalización. Perfecto. El protocolo en todos estos casos que les mencioné, o sea, si es para un trastorno de conducta que puede estar presente en su caso, para un retraso motor o para un retraso del lenguaje, el protocolo es completamente diferente. Por eso tenemos que avanzar primero en un área, y cuando ya el avance sea importante, valorar si podemos empezar a trabajar otra área. Que por teoría de sistema función y todas las funciones mejoran, aunque no se haya concentrado en, digamos, si trabajó motor, no se haya concentrado en conducta y lenguaje, pues mejoró también la conducta y el lenguaje. Pero si se centra en estos aspectos, pues puede mejorar aún más conducta y lenguaje. Perfecto, doctor. Y justamente en este caso, por ejemplo, yo le puedo decir que en el tema motor, como definitivamente es importante, ahí va, pero sí, ahí es donde vemos esta diferencia, ¿no? Y la pregunta, doctor, me dice entonces que a partir de los años ella podrá iniciar el tratamiento. ¿Cuál es la frecuencia? Que pues obvio va en que se asiste al tratamiento. Le decía que lo ideal es combinarlo con la terapia de interés. Sí. Si es físico, o sea, si es un aspecto, si vamos a estimular áreas motoras, pues sería terapia física, de forma ideal a la hora siguiente de haber recibido, en ese lapsus de tiempo, de haber recibido la estimulación. ¿De acuerdo? Los Perfecto. efectos se comienzan a ver después de la 10ª sesión, de forma más estable, independientemente de que todos respondemos o reaccionamos de forma diferente a los campos electromagnéticos.
Eso significa que es posible que en una población de niños haya unos cuantos que con 2, 3 sesiones pues ya cambien de forma importante su conducta en cualquier esfera, sea en el lenguaje, en la obediencia o en la parte motriz. Eso puede pasar. Pero en la mayoría de los niños los cambios empiezan a establecerse después de la 10ª sesión. Para un primer ciclo de tratamiento, lo recomendado es que sea una sesión diaria, de lunes a viernes. La única causa es que sea de lunes a viernes es que la mayor parte de los profesionales descansan sábado y domingo. No hay una evidencia científica que prohíba dar estimulaciones los sábados y los domingos porque va a tener más efectos adversos. No. Lo que pasa es que los hospitales, los centros médicos, en general el personal, descansa los fines de semana. Y ya eso se ha tomado tal cual en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón, hasta China. O sea, en los casos donde esto no es posible, hay alternativas. El mínimo de sesiones que yo al menos considero adecuado para un primer ciclo de tratamiento, y fíjese que le estoy hablando de un primer ciclo de tratamiento, serían 3 sesiones a la semana. Es en la grupos de neuronas que va estimulando para pero permanente. Lo cual significa que si bien es más importante después de las primeras sesiones el trabajar durante la hora siguiente con el niño en la esfera que nos interesa, en este caso el lenguaje, después de la 10ª o la 15 o a partir de la 20, da igual, usted puede ir en cualquier horario a la terapia del lenguaje. Lo óptimo va a seguir siendo la hora siguiente, pero va a ser efectiva en gran medida en cualquier momento de todos los meses que le siguen a la estimulación. ¿Está bien? Ahora, Excelente. terminó el ciclo de tratamiento y lo vamos siguiendo para que esa memoria, como un medicamento, digamos, vamos a suponer que usted no, vamos a suponer que yo sea diabético y tomo hipoglicemiante. Empiezo con una dosis alta o al revés. Mi presión. Lo mismo hay que hacer con la estimulación para garantizar que el efecto se mantenga a lo largo del tiempo. De otra manera, es posible, y el niño va madurando, porque además vamos ayudando a ese cerebrito a madurar. Va a llegar el momento, al año, a los 2 años, donde tal vez le digamos, mire, está bien, aquí, a partir de aquí, no pensamos que vayamos a mejorar mucho más con la estimulación. El entrenamiento del tipo que sea, logopédico o físico, mayormente se extiende mucho más. Pero hay que ir evaluando momento a momento, a lo largo de su evolución, en qué medida se va beneficiando y cuando existe un estancamiento de ese beneficio. Que ese es el momento de parar, al menos, y tomar vacaciones más prolongadas. ¿Okay? Excelente, doctor. Una última duda. ¿Cuál es la duración del ciclo? ¿Cuántas sesiones son un ciclo? 20 sesiones. En un caso como el suyo, Muchísimas no gracias, hacen doctor. falta más, Perfecto. pero habitualmente, según la gravedad de la enfermedad, se pueden extender un ciclo entre 20 y 40 sesiones, lo cual no significa que si con 20 sesiones de tiempo
y siempre se van a beneficiar, pero no todos en el mismo tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar los pacientes durante, digamos, usted recibe el ciclo de tratamiento, descansa un mes de la estimulación y al mes nos volvemos a ver, volvemos a evaluar, bueno, ¿qué tal? ¿En qué ha avanzado? ¿En qué se ha rezagado? ¿Hay otra esfera que se pueda reforzar? ¿Cuánto dura? Dura alrededor de eléctrica, bueno, depende del protocolo, pero en general las sesiones pueden durar entre 20 y 30 minutos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, Mariela? ¿Qué tal, Mariela? Me están preguntando. Sí, notificación. En algunos casos puntuales, solo para escoger bien el protocolo, necesitamos un electroencefalograma. Eso sí, lo que no puede tener el niño son elementos metálicos dentro de la cabeza. Cirugía y se puso, por ejemplo, algún clip o algún componente metálico, en ese caso sí está contraindicado. Muchas gracias, doctor. Aquí en el chat de Facebook nos preguntan que si podría crear alguna adicción o vicio para los deportistas de alto rendimiento. Es una pregunta muy interesante. Esto en otros términos, cuando se utiliza con la finalidad de aumentar el rendimiento deportivo, se conoce como electrodoping. Pero electrodoping porque, digamos, es una manera de doparse, de aumentar determinados fenómenos mediante un agente externo, pero en realidad no media ninguna sustancia que estemos consumiendo. Lo que está haciendo es cambiar el nivel de actividad en el cerebro. Yo lo he usado mucho en mí, para diversas razones, en mi hijo, en mi esposa, más allá de la investigación. Como dato curioso, les puedo decir que alrededor de un 40% de los investigadores que trabajan esta temática, solo un 40% son los que utilizan los estimuladores en ellos mismos. Algo realmente interesante. No está descrito ningún caso que cree adicción. De hecho, cuando lo utiliza una persona considerada normal, basta con una, dos o tres sesiones, digamos, si se debe a cansancio físico o algo así, basta con pocas sesiones para notar un cambio en el rendimiento físico. Si se debe, por otro lado, a un enlentecimiento intelectual, pues muchas veces es equivalente. Una o dos sesiones son suficientes, digamos, para decirlo de alguna forma, para destrabar nuestras ideas. Hasta donde yo conozco, no hay descrito ningún caso de adicción a la estimulación. Es posible que como parte de una tendencia de construir las personas sus propios equipos y utilizarlo en casa para cualquier tipo de fines, conocida en inglés mayormente porque fue donde surgió como do it yourself, las personas hagan una vinculación con la estimulación a tal punto que piensen que nada le va a salir bien si no utilizan la estimulación antes. En Canadá, en Alemania, es frecuente que los estudiantes universitarios, sobre todo de centros de alto rendimiento, tengan sus dispositivos y se estimulen antes de los exámenes o antes de situaciones donde tienen que tener sus sentidos al máximo. Esto más bien es un fenómeno que yo no lo ¿no? Es bien, pasa a ser una especie de amuleto, pero por los movimientos químicos que produce en el cerebro no tiene un efecto adictivo, todo lo contrario. Se utiliza para el control de las adicciones en sentido general. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan
En el caso de una persona de 35 años diagnosticada con Parkinson, ¿cuántas sesiones serían las que tendría que recibir? Hay que evaluarlo puntualmente. En el Parkinson se pueden mejorar varias funciones. Lo que menos se beneficia de esta estimulación es el temblor, pero la lentitud de movimiento, la depresión, el sueño, la memoria, esas cuestiones sí mejoran mucho. Ahora, cada caso hay que verlo, o sea, no solo por el diagnóstico, así de la enfermedad, es posible ver qué protocolo es el más adecuado. En principio me atrevería a proponer la estimulación magnética y un total de 20 sesiones, pero esto es poco serio. Yo tengo que ver al paciente y conocer las motoras actuales, en qué medida se puede beneficiar. En el caso de que se pueda, solamente se estimula una área, no hablo del Parkinson, en general, por ejemplo, algún niño con autismo, problemas de lenguaje o todo esto, ¿solo se estimularía una área o se pueden estimular más áreas a la vez? En algunas enfermedades, en estos momentos, yo estoy estimulando varias áreas a la vez. Pero no creo que en el caso del autismo sea conveniente estimular al mismo tiempo varias áreas, según mi experiencia. Por ejemplo, con mucha frecuencia en los niños del espectro del autismo, tenemos que comenzar modulando conducta. Y modulando la conducta, pues ya una serie que estimulan para este efecto, pues ya arrastra funcionalmente la mejoría de otras áreas. De hecho, muchos protocolos pueden ser, se contraponen. Por eso no podemos utilizar a la misma vez un protocolo que aumenta la actividad con un protocolo que disminuye la actividad. Es decir, a nivel de funcionamiento de ese cerebro todo parejo, para qué otro aspecto tenemos que modular de forma diferente. Todas las áreas están interconectadas de forma más directa o indirecta, pero están conectadas. Y así es complejo proponer en el caso del autismo, porque yo manejo otras enfermedades donde estimulo hasta 3 áreas a la vez. No es el caso de los niños. Y no en niños, en adultos puntualmente sí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna A otra usted. duda? Yo tengo una pregunta. Bueno, hasta, ya dijo que hasta los 3 años, bueno, desde niños pequeños, supongo que es la edad mínima 3 años, y hasta Correcto. cuál es la edad así, o sea, no hay un máximo de edad para la estimulación, y esa es una. Y la segunda es, siempre que se hace este protocolo, bueno, este tratamiento, siempre hay una mejoría aunque sea mínima, o hay casos en donde no, ni sigue igual. La edad mínima hasta el momento son los 3 años. Y es básicamente por una cuestión de seguridad, porque no hay datos científicos de investigaciones que garanticen que la estimulación de la misma forma que se puede utilizar en un niño de 3 o 5 años sea beneficiosa y no provoque ningún efecto dañino en uno menor de 3 años. Es posible que dentro de unos años pues ya se identifique la forma de estimular en niños menores de 3 años. El paciente más anciano que yo he estimulado tenía 87 años. Y depende mucho de lo que usted quiera lograr. A esa edad, digamos por encima de los 80 años, las expectativas de modificaciones de recuperación funcional no pueden ser tan altas como en un adulto o en un adulto joven de 20 años o en un adulto en su plenitud como de 30 o 50 años. Entonces, cada caso hay que evaluarlo puntualmente, porque de otra manera es muy difícil. No recuerdo si había otra pregunta en lo que me dijo. Ah, si todos mejoraban. Sí, todos mejoran. ¿Qué sucede?
algunas cuestiones puntualmente conspiran contra el efecto de la estimulación. Y es parte de lo que se menciona como tratamiento personalizado. O sea, aquellas personas que toman 4, 5, 6 medicamentos, todos con efectos sobre el sistema nervioso central. Yo no digo que sea correcto o incorrecto, fíjense. Solo le estoy comentando esa situación, que es la que más conspira contra tener un resultado favorable en la estimulación. Cuando se utilizan muchos medicamentos con acción neurológica o psiquiátrica, las neuronas son más difíciles de cambiarles el nivel de funcionamiento. Y en esos casos puntualmente tenemos que partir de pedirle al médico que le indica todos esos fármacos que revisen o eliminar alguno de esos fármacos, porque esto conspira contra la corriente, porque muchos de esos fármacos lo que hacen los canales iónicos en las membranas de las neuronas, que son los que van a generar las corrientes sobre las que nosotros vamos a actuar. Entonces, como se dice vulgarmente, si el individuo está muy dopado, la estimulación prácticamente no va a llegar ni al 20% de lo que pudiera llegar en cuanto a efecto. Existen unas encuestas que nosotros le pedimos a los pacientes solicitantes que llenen, que recogen muchos de estos datos. El fármaco que toma, los diagnósticos, los síntomas predominantes, según ustedes, o sea, según los padres, según el familiar. No tiene que ser llenado específicamente por un personal médico. Ahí se identifican también los riesgos potenciales de recibir la estimulación. Para poder identificar los riesgos y seleccionar el mejor protocolo posible en cada caso. Pero en esencia, todos se pueden beneficiar siempre que se utilice el protocolo adecuado en las condiciones adecuadas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Igual, No, si doctor, de nuestra cuando parte se no. retiren, perdón, igual cuando se retiren, si les duda, se les ocurre algo, pues se lo escriben a la licenciada Aleli y nosotros le elaboramos la respuesta con mucho gusto y ya se le evacuamos. Pero igual, si prefieren visitarnos cuando estemos presencialmente allí en la fundación, será mucho placer atender. Muchas gracias, doctor. Recordándoles que el doctor va a estar en las próximas semanas con nosotros, pueden checar nuestra página porque ahí van a aparecer las fechas por si quieren que se les salga alguna valoración en relación a la estimulación. También recuerden que en Todo por EMI contamos con estos aparatos y contamos con terapéuticos durante y posterior a la intervención de la estimulación cerebral. Agradecerles el habernos acompañado el día de hoy y agradecerle al doctor el haber estado con nosotros. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego.